directorio. ¿No? A la vez todo. Mire, voy a hacer un chmod, ¿sí? Y le voy a decir a los votos, le voy a añadir permiso de ejecución, ¿no es cierto?, sobre el directorio siempre 6. Bien. Entonces, ¿no es cierto?, la sintaxis me dice chmod, elijo la categoría sobre los votos, voy a añadir el permiso de ejecución sobre el archivo o directorio. Bien, este es como un mapa conceptual, ¿no es cierto?, y que en el fondo hay que seguir las líneas. Bien, hay que seguir la línea y el mapa conceptual. ¿Ok? Entonces, la sintaxis es: modifiquemos los permisos de tal manera que a la categoría de los votos le voy a añadir el permiso de ejecución sobre, en este caso, el directorio. ¿Ok? No hice nada más. Voy a volver entonces al usuario Reader, ¿cierto? Controlar F2 y repitamos la experiencia de tratar de ingresar al directorio. ¿Sí, no es cierto? Pude ahora, ¿no es cierto?, lo que anteriormente me decía permiso denegado. Bien, ahora yo con el, ¿no es cierto?, con el permiso de ejecución ya tengo entonces la posibilidad de ingresar a dicho directorio. ¿Ok? ¿Va bien? ¿Se entiende? Yo la cagué. ¿Por qué? No sé lo que. No sé qué como que se mató. Pero pero es que ojo, usted se encuentra en el directorio nativo, por lo tanto tenemos que estar en el directorio raíz. ¿Ya? Y acá finalmente aplicar este comando. ¿Sí? Ojo, es por eso que la dice, ¿no es cierto?, ahí está indicando que se encuentra en el directorio que es el propio del root. ¿Ya? El directorio nativo. Pero estamos trabajando externamente. ¿Bien? Ok. Entonces, ya ahora con el permiso de ejecución, ¿ya? Cualquier usuario, y digo cualquier, o sea, yo puedo crear un segundo usuario, y ese segundo usuario, al estar inserto dentro de la categoría de los fondos, también va a poder tener acceso al mismo directorio. ¿Ok? Estamos en el interior del directorio. Vean su contenido, ¿sí? Veamos el contenido del directorio. Si usted hace un ls-l, ¿bien? ¿Qué pasó? Permiso denegado. ¿Sí? El permiso de ejecución, ¿no es cierto?, me permite ingresar al directorio, pero no puedo ver el contenido. ¿Sí? Para poder ver entonces el contenido de un directorio, dicho directorio entonces tiene que tener permiso de lectura. Para eso entonces permiso de lectura, para poder ver entonces el contenido del directorio, ¿no es cierto? Porque sin el permiso de lectura, únicamente el usuario va a poder entonces ingresar al directorio, pero no va a poder ver el contenido de esto. Es como si yo, por ejemplo, ¿no es cierto?, tengo las llaves para poder ingresar a esta sala, y ingresa a la sala de clase, pero todos los computadores están con clave. No sabe nada. ¿Okay? No puedo hacer entonces o sea, uso de ningún tipo de elemento. ¿Ok? Entonces, voy a volver, ¿no es cierto?, al root, ¿no es cierto? Voy a volver a la cuenta de root. Bien. Y voy a implementar el permiso de lectura ya sobre dicho usuario, o sea, sobre dicho directorio. chmod, lo escucho. O más R. ¿Ven que saben? ¿No es cierto? Entonces, ahora en este caso, lo que acabo de hacer es habilitar, ¿no es cierto?, con el permiso de lectura. ¿Ya? Estoy habilitando para que las personas que están al interior del directorio puedan ver el contenido. ¿Ok? Entonces, F2 nuevamente, y si ahora digo un ls-l, ya puedo ver el contenido, ¿no es cierto? Lo que anteriormente me negaba, ¿no es cierto?, ver el contenido del directorio, finalmente con el permiso de lectura, ya puedo entonces
ver el contenido del directorio. ¿Ok? Creamos un archivo, ¿sí? Hagamos un archivo. ¿Bien? mkdir o creamos un archivo, ¿no es cierto? Un touch. ¿Bien? Hagamos un touch, ¿ok? Y le vamos a llamar Wampa. ¿Sí? Ya que estamos, ¿no es cierto?, en la onda de Star Wars, ¿ya? Le vamos a llamar Wampa, a este caso, ¿no es cierto?, este nuevo archivo que pretendo crear. ¿Bien? ¿Lo puedo? ¿No es cierto? Estoy en el interior del directorio. Puedo leer, ¿no es cierto? Puedo ver el contenido. Puedo ingresar entonces al directorio. Pero no puedo modificar, ¿no es cierto?, ningún contenido de él. ¿Bien? Permiso de escritura. Permiso de escritura. ¿No es cierto? Discúlpame, me perdí. ¿Dónde? En el touch. Ya. Lo que pasa es que pretendo, una vez ya que estoy al interior de diciembre 6, ¿cierto? Crear un archivo. Tengo la posibilidad, o sea, yo quiero cooperar, ¿no es cierto?, con este directorio, ¿ya? No solamente me quiero limitar, ¿ya?, a poder ingresar al directorio y poder ver su contenido. Me gustaría aportar, ¿no es cierto? Me gustaría crear archivos, ¿no es cierto?, y dejarlos en este directorio. Entonces, la manera más básica entonces de aportar con un archivo es crear yo mismo, ¿no es cierto? El usuario medio va a crear un archivo entonces al interior de este directorio. Pero, ¿sí?, porque solamente tiene permiso de lectura y ejecución, el usuario únicamente va a poder ingresar al directorio y va a poder ver el contenido, pero bajo ningún pretexto, ¿no es cierto?, va a poder crear archivos, ¿no es cierto?, o modificar los archivos anteriores. Por ejemplo, no, porque estoy al interior ya de diciembre 6. Estamos aplicando solamente, ¿no es cierto?, todo lo que estamos trabajando, o todo lo que hemos visto anteriormente con el concepto de archivo y directorio. Entonces, y yo por ejemplo, ¿no es cierto?, recordemos que hay un archivo que se llama ebook, ¿sí? Y yo perfectamente puedo tratar de modificar este archivo ebook. Por ejemplo, digo echo, ¿no es cierto? Y voy a escribir un mensaje. Yo soy tu profe. ¿Bien? Yo soy tu profe. ¿Ok? Y lo voy a direccionar, ¿ya?, a este archivo llamado ebook. ¿Bien? Nótese, ¿no es cierto?, que es Vader, ¿no es cierto?, que el usuario Vader es quien tiene la intencionalidad de agregar contenido, ¿no es cierto?, a un archivo preexistente. Pero, ¿no es cierto?, lamentablemente, ¿ya?, como no tiene permisos de escritura, ¿sí?, no puedo hacer ninguna modificación sobre, ¿no es cierto?, ¿ya?, el archivo, ¿no es cierto? O sea, no puedo crear archivos porque el directorio tiene, ¿no es cierto?, no tiene permiso, ¿bien? Pero tampoco puedo crear o modificar archivos porque también carece del mismo, ¿no es cierto?, del mismo principio. ¿Ok? Agreguemos entonces permiso de escritura, ¿sí? Volvamos al root, ¿no es cierto? Lo escucho. Voy a agregar entonces permisos de escritura, ¿ya? chmod O más W. ¿Cierto? O más W. X6. Perfecto. ¿Sí? O más W, ¿no es cierto?, sobre el directorio diciembre 6, ¿no es cierto?, del 16. Entonces, una vez que yo migré nuevamente al usuario Vader, ¿ya? Una vez entonces, ¿no es cierto?, que yo estoy al interior, si yo deseo crear entonces un archivo nuevo, ahora entonces sí voy a poder hacer. ¿Ok? Yo como usuario tengo la posibilidad entonces de crear archivos del mismo modo como lo haría un root mediante el comando touch. Bien. Y en este caso quiero aportar por un micro de archivo que en este caso se llama Wampa al interior del directorio, por cierto, diciembre 6. Y como ahora tengo los permisos de escritura, puedo entonces, ¿no es cierto?, contener archivos en su interior. Es más, de hecho, ¿no es cierto?, si ahora volvemos ya a este directorio y hacemos entonces un ls y un edit, ¿bien? O sea, entremos a diciembre 6, ¿bien?
CD de diciembre 6 y finalmente al hacer un ls-edit. Me encuentro entonces con el archivo llamado Wampa, pero el propietario entonces de ese archivo es Vader. Bien. Porque se quedó con el usuario de Exactamente, ¿no es cierto? Usted creó, ¿no es cierto?, el archivo Wampa a partir de la cuenta Vader al interior del directorio de disk6, que, ¿no es cierto?, a pesar de que le pertenece al usuario root, tiene todos los permisos entonces a nivel de los votos para poder entonces hacer uso, ¿no es cierto?, ya, y uso completo, control total sobre, ¿no es cierto?, dicho directorio. Bien, porque posee tanto los permisos de lectura, escritura y ejecución. Bien. ¿Se entiende entonces cómo los permisos son aplicados al interior de un directorio? Hay que practicar. Sí. Práctica. ¿Sí? ¿No es cierto? La práctica se hace. Pero, ¿no es cierto?, cuando yo aplico los permisos a nivel de directorio, en el fondo defino la posibilidad de ingresar, ¿no es cierto?, a dicho directorio X. Leer el contenido, ¿no es cierto?, utilizar ya el comando dir o el comando ls para ver su contenido, ¿no es cierto?, R. Y finalmente crear, ¿no es cierto?, o crear el archivo entonces y depositarlo en ese directorio ya que no me pertenece, ¿no es cierto?, por lo tanto, W me permite entonces, ¿no es cierto?, crear estos nuevos archivos. Bien. Eso, ¿no es cierto?, a nivel de, ¿cómo se llama?, a nivel de directorios. Bien. Ahora, los permisos entonces que son aplicados a archivos, ¿bien? La verdad las cosas es que no difieren mucho con respecto a los alcances para un directorio. Vamos entonces, ¿no es cierto?, con el archivo Wampa, puede ser Win, puede ser eWord, Wampa, cualquiera, está lo mismo, ¿sí? Y como yo soy el propietario, bueno, estoy en mi cuenta de root, por lo tanto voy a aplicar, ya, ¿cómo se llama? Lo primero, ¿no es cierto? Voy a pasar con todos los permisos. Bien. chmod, ¿no es cierto?, para todas las categorías igual. Y lo voy a aplicar entonces sobre Ivo. Bien. Porque en el fondo es mi archivo. El archivo Wampa le pertenece entonces a Vader. Bien. Entonces, no tiene ningún permiso, no tengo ningún permiso, no tengo nada. Aún así, voy a crear entonces este eco, ¿cierto? Yo soy tu profe. Bien. Ok, yo soy. Y finalmente, no. Claro, ¿cierto? Faltó el no. Ahí lo complementamos después. Bien. Ahí lo complementamos después. Entonces, después, esta frase, ¿no es cierto?, el resultado del comando eco, lo voy a volcar a este archivo llamado eco. ¿Bien? Mándate con mayúsculas. Ah, bueno. A ver. A ver. Eco. ¿Cierto? Y lo voy a volcar entonces, ¿no es cierto?, a ahí está. ¿Puede tener error, profe? Ah, ¿cuál era el error? Aparentemente los signos de exclamación, o los signos gráficos, ¿no es cierto?, después del... Aparentemente fue eso, sí. Ahí el batch, ¿no es cierto?, no soporta esta combinación. Bien. El entorno. Bien. Eso es. Ok, yo soy tu padre, entonces, ¿no es cierto?, y lo volqué. El resultado, ¿no es cierto?, lo volqué a un archivo llamado Ivo. Ok. Que, por las características, no posee entonces permiso alguno. Vamos a migrar entonces a la cuenta de Vader. ¿Ok? Ahí entonces estoy en la cuenta de Vader. Veo el contenido, ¿no es cierto? Ahí, el archivo Ivo, ¿ya? Posee entonces, ¿no es cierto?, 16 caracteres. ¿Sí? Si yo pretendo ver el contenido, ocupo el comando cat, ¿no es cierto?, para ver el contenido de un archivo, y digo Ivo, permiso denegado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque le falta el permiso de lectura. ¿Sí?
Sin el permiso de lectura, entonces, los archivos no pueden ser leídos, ¿no es cierto? Tampoco pueden ser, como se llama, editados, ¿no es cierto? No puedo hacer nada, ¿bien? No puedo ver el contenido, no tengo ninguna capacidad, ¿no es cierto?, sobre dicho archivo, ¿ok? Por lo tanto, para ver el contenido, necesito implementar permisos de lectura, ¿ok? Vamos entonces, ¿no es cierto?, al root, porque es prioritario entonces el archivo, ¿ok? Y digo, chmod, ¿no es cierto? Para los códigos le voy a agregar el permiso de lectura sobre el archivo entonces de nombre img. Bien. Voy a volver entonces ahora a la interfase, ¿no es cierto?, a la interfase de Radar. Bien. Y ahora, repito, ¿no es cierto?, la experiencia y finalmente ya puedo ver el contenido de lo que dice. ¿Sí? ¿No es cierto? Lo que está contenido, ¿no es cierto?, en el interior del archivo, que dice yo soy tu padre. Bien, ahora entonces, ¿no es cierto?, lo puedo ver. Bien. ¿Cómo define el comando de esto? ¿Ah? ¿Cómo define el comando de esto? Es como el print. Tiene la misma función que el print. Bien. ¿Ah? Ya. Sí, el comando echo, ¿no es cierto?, tiene exactamente la misma función que el print. Nada. Bien. Y usted ya sabe para qué es el print. Como rey del print. Ya. Perfectamente. Mensaje recibido. Súper bien. ¿Sí? Ok, yo quiero aportar entonces, ¿no es cierto?, yo quiero complementar lo que dice esta frase, yo soy tu madre. Bien. Entonces yo puedo hacer perfectamente desde acá. ¿Ya? Puedo hacer entonces un eco. Bien. ¿Cierto? Punto suspensivo. ¿Sí? Pero, ojo, doble signo mayor que. ¿Por qué? ¿Sí? Porque si yo escribo un solo signo mayor, ¿sí?, lo que estoy haciendo es direccionar. ¿Y qué significa direccionar? ¿Ya? Sin respeto por el contenido anterior, arrasa con todo, ¿no es cierto? Y finalmente implementa, ¿no es cierto?, el proceso ya aludido. ¿Ok? ¿No necesitaría tener un espacio? No, pero a ver, ¿dónde es el espacio? No, pero me refiero porque lo otro, esto lo va a pegar justo después del otro. Continúa una línea. A la siguiente línea. Ok. Bien. Entonces, ¿no es cierto? Eco. ¿Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Punto suspensivo. Bien. Y voy a añadir este contenido, ¿no es cierto?, al archivo anterior. Vale decir, al archivo I. Como padre. Permiso denegado. ¿Por qué? ¿Por qué le salió permiso denegado? Porque no tiene permiso activo. Probable. ¿Sí, no es cierto? Porque el archivo, ¿no es cierto?, al no tener capacidad o no tener permiso de escritura, ¿sí?, no puedo modificarlo, ¿no es cierto?, ni tampoco puedo hacer ningún cambio sobre el archivo, no puedo hacer nada. Bien, solamente lo puedo leer. Por lo tanto, pongámosle permiso entonces de escritura. ¿Sí? Por lo tanto, entonces acá digo, chmod a los códigos, ¿no es cierto?, le voy a otorgar el permiso de escritura sobre, ¿no es cierto?, el mismo archivo. Vuelvo entonces nuevamente ya a la cuenta de Radar y hago exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahora entonces no tengo objeción alguna. Bueno, Que no me quedó claro la diferencia entre el signo de mayor que y el doble signo. buena pregunta, ¿no es cierto? Vamos a aclarar eso inmediatamente. ¿Sí? Vamos a aclarar entonces eso inmediatamente, pero con otro archivo más grande de ejemplo. ¿Ok? Para no confundir, ¿no es cierto?, vamos a hacer una limpieza de pantalla, ¿no es cierto?, para que se pueda ver todo bien. Miren, supongamos que voy a tener un proceso, por ejemplo, hago un cálculo, ¿ya?, mayor que, ¿no es cierto?, y voy a crear entonces un archivo llamado hoy, ¿sí?
calendario entonces, ¿no es cierto?, de muestra el día de hoy. Muy bien. Puedo ver el calendario de hoy, ¿cierto? Puedo ver entonces el contenido de este archivo hoy. Y puedo ver entonces que finalmente me muestra el calendario. ¿Ok? Voy a mostrar las diferencias entonces entre el mayor que y doble signo mayor que. Lo que acabo de hacer entonces es direccionar un proceso, ¿no es cierto? Y voy a crear un archivo. Y finalmente el contenido de este archivo es fiel reflejo entonces del proceso CAL. ¿Bien? Nada más. Ahora, supongamos que voy a ahora escribir o voy a implementar un proceso, ¿no es cierto? Por ejemplo, el DF, ¿sí? DF, ¿no es cierto? Mayor que hoy, ¿sí? Y si veo el contenido, me voy a dar cuenta que ahora el archivo me muestra ya el producto del último proceso. Bien, pasa por encima entonces de lo anterior, o ¿no es cierto? No respeta ya el contenido anterior del archivo y lo reemplaza por el último dato, por los últimos datos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Miren, si ahora escribo, ¿sí? Cal, doble signo, ¿no es cierto?, exclamación, o sea, doble signo mayor que, al mismo archivo, hoy, ¿ok? Y veo el contenido de este último, me va a mostrar, ¿sí?, tanto lo que tenía como datos anteriores, pero también entonces añade, ¿sí?, el último proceso. ¿Ok? O sea, lo que hace es respetar entonces el contenido anterior y añade, ¿sí?, el resultado entonces del último proceso. ¿Se entiende entonces el concepto de direccionar y redireccionar? Cuénteme. ¿Qué era DF? El DF, ¿no es cierto?, es un comando que demuestra los puntos de montaje. ¿Sí? ¿No es cierto? Cada directorio, ¿no es cierto?, dentro del sistema de archivo posee determinados puntos de montaje. Entonces, ocupando el comando df, ¿ya?, me permite ver cuáles son los puntos de montaje que están existentes dentro del mismo sistema. ¿Ya? En este caso, ¿no es cierto?, hay un, ¿cómo se llama? Está el mapeo, ¿no es cierto?, el disco, ¿bien? Está el archivo, o sea, ¿cómo se llama?, la unidad física, propiamente tal. La unidad física siempre se muestra con el /dev/sda. Bien, el SDA, ¿no es cierto?, el single disk A1, ¿no es cierto?, puede haber otros discos. Bien, si tenemos tiempo, que puede ser que tengamos tiempo, ¿no es cierto?, que tenemos la última clase, me dijeron, ¿no es cierto?, que es el 30 de diciembre. Bien, entonces, si nos falta tiempo, ¿no es cierto?, para seguir con las clases, yo le doy nomás, bien, y ahí podemos ver precisamente cómo se trabajan los discos duros. O sea, podemos instalar un nuevo disco duro, podemos formatearlo, podemos, ¿no es cierto?, inicializarlo, ¿ya? Y finalmente definir el punto de montaje. Bien, comando más, ¿no es cierto?, comando fdisk, ¿ya? Para poder entonces, ¿no es cierto?, aprender un poquito más, ¿no es cierto? Hay mucho que hacer con Linux, hay mucho, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que hace el doble signo más es añadir contenido con respecto a lo último, ¿no es cierto?, al último caso. Bien, o sea, respeta lo anterior, ¿no es cierto?, y añade más contenido. ¿Se entiende? ¿Solamente le puse el nombre? ¿Ah? ¿Solamente se usa el nombre? Todas las que usted quiera. Y ahí va sumando la... Va sumando. ¿Sí? ya. O sea, si en el fondo, por ejemplo, yo quisiera alimentar una base de datos, ¿ya? Como una 15, ¿sí? Exactamente. Puente. Me tapó en el programa. Ya le están despapasando. Me tapó, miren. Claro, ¿qué pasa? Y yo quería agregarle eso después de lo que ya estaba escrito Ya. en vivo y no me dejó, lo tomó como una palabra y yo no le había puesto tanta cosita. Me tapó. Pero no es estafa, ¿o usted lo conoce? ¿Por qué? Porque usted lo que hay con comillas. ¿Ah? ¿Le falta la comillas? Pero que no, pero en todo lo que hemos puesto, por ejemplo, acá haciendo lo mismo para agregar el calendario. Ah, ya. No me dejó con el Normalmente con comillas, depende de la versión del cliente que puede
entender o no lo pone comillas. Pero bueno, Pero me da se estafaron, ya, se estafaron. Ay, Dios mío. Sí. Muy bien. Entonces, ¿no es cierto? Como ahora yo puedo ver contenido, no tengo ningún problema finalmente, ¿no es cierto?, en volver al usuario, ¿ya? Al usuario root. Y ahora puedo hacer un trato, ¿ya? Ebook. Ahora entonces está complementado, ¿no es cierto? Yo soy tu padre. Sí, ¿no es cierto? Está la respuesta por parte ahí de Skywater. ¿Bien? Eso. Ahora, como lo que estamos trabajando son comandos directos, ¿no es cierto? No hemos aplicado o mientras no se ve el concepto de script, ¿ya? A nivel de Linux. El script no es más que un conjunto de instrucciones, ¿bien? Que normalmente se realizan con el fin de automatizar ciertos procesos. Por ejemplo, yo puedo crear un script que perfectamente me pida un nombre de usuario e inmediatamente voy a implementar una contraseña. O sea, no tengo que pasar por el proceso de crear el usuario, ¿no es cierto?, y después crear un modo comando para implementar la contraseña. Yo perfectamente puedo crear un script, ¿no es cierto?, que automatice el proceso de crear un usuario. Me pide entonces un nombre de usuario, después me pide una contraseña y finalmente el script lo único que hace es crear el usuario implementando inmediatamente la contraseña. Ya. Eso entonces puede considerarse un script. ¿Ok? Para poder entonces ejecutar dicho script, ¿no es cierto?, para poder darle validez entonces a la ejecución de este tipo de reseñas, ¿no es cierto?, se utiliza el permiso de ejecución. Pero, ¿no es cierto?, como no estamos haciendo script, ¿no es cierto?, vamos a omitir entonces el permiso de ejecución. Ahora, esta, ¿no es cierto?, es la forma más básica, ¿no es cierto?, o la forma más puntual, ¿ya? Por eso yo le digo descriptiva, ¿no es cierto?, porque normalmente esta forma de implementar los permisos, ¿ya?, es como para hilar un poquito más fino, ¿sí? Me explico, mire, o sea, yo puedo trabajar de una manera mucho más detallada los permisos que deseo implementar para cualquier categoría. Mire, veamos, NSLionel, ¿cierto? Y por ejemplo, para ebook únicamente tengo permisos de lectura y escritura, entonces a nivel de otros, ¿ok? Pero, ¿no es cierto?, deseo implementar permisos al usuario, ¿bien?, donde le voy a dar permisos de lectura y ejecución. Por ejemplo, entonces yo digo chmod, ¿sí? Y le digo entonces, ¿no es cierto?, a los fondos, o sea, al usuario, ¿bien?, y le voy a añadir el permiso de lectura y ejecución, ¿no es cierto?, sobre el archivo. ¿Ok? Estamos viendo entonces otras posibilidades con las cuales yo puedo trabajar con el archivo. ¿Ok? NSLionel, ¿cierto? Y ahí entonces te das cuenta que el usuario, ¿no es cierto?, le estoy añadiendo permiso de lectura y ejecución sobre el archivo. ¿Bien? ¿Y cómo puedo hacer como para añadirle el permiso a la lista completa? Mire. Se podría poner UAO o AOO. O, ¿no es cierto?, yo perfectamente puedo decir a todos. A todos. ¿Sí? Cuando digo a todos, involucra a todos los demás. ¿Bien? Ahora, si quiero, ¿no es cierto?, especificar una categoría, ahí es donde yo digo, esta categoría entonces, ¿no es cierto?, ya le vamos a implementar los permisos. Supongamos, mire. ¿Y podría ser solamente a propietarios y a otros? Por supuesto. ¿Sí? El comando, ¿no es cierto?, es muy flexible. O la forma de utilizar la sintaxis es tremendamente flexible. Supongamos que, en este caso, vamos a implementarle permiso de lectura, o sea, de escritura, tanto al usuario como al grupo, ¿bien? Pero al mismo tiempo le vamos a quitar el permiso de escritura a los otros. O sea, a los otros. Miren, es muy sencillo. Entonces, hago un chmod, ¿no es cierto?, y le voy a añadir el permiso de escritura, ¿no es cierto?, tanto al usuario como al grupo, ¿no es cierto?,
le voy a añadir, ¿no es cierto?, el permiso de escritura. Pero, ¿no es cierto?, a los otros le voy a quitar el permiso de escritura sobre dicho archivo. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo es hilar finos, ¿sí? O sea, los permisos, ¿no es cierto?, los puedo aplicar a varias categorías, ¿no es cierto?, a todas las categorías, a algunas categorías, ¿no es cierto?, y le puedo añadir, restar o imponer, ¿no es cierto?, determinados permisos. Y finalmente puedo elegir otra categoría, ¿no es cierto?, después con el signo coma. Bien, con una coma y a continuación otras categorías u otros permisos, entonces que se salen un poquito del esquema ya habitual entonces de implementación de permisos. Al hacer un LS-N, finalmente me doy cuenta que el permiso de escritura se ha implementado para las dos primeras categorías, ¿no es cierto?, usuarios y los grupos, y los otros, ¿no es cierto?, donde antiguamente tenían permiso de escritura, ahora ya no está. ¿Sí? Es muy flexible, ¿ok? ¿Se entiende más o menos entonces cómo puedo manejar ya el concepto del comando CHU? Súper bien. Me alegro, Catito.